Buenas tardes muchachos, soy el profesor Arthur Barranzuela, profesor del área de razonamiento matemático y profesor de la Academia Omega de Piura. Hoy día vamos a hacer el siguiente tema que es sumatorias. Las sumatorias en realidad es un operador matemático o es una forma abreviada de poder representar las series matemáticas. O sea, el tema anterior que hemos visto era de series, ¿cierto? Hemos visto varias fórmulas de ellos, ¿sí o no? Pero ahorita vamos a ver lo que son las sumatorias. ¿Qué son las sumatorias? Sumatorias son representaciones abreviadas de cierto operador matemático para poder reducir un poco las expresiones de series. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver diferentes tipos de sumatorias y ver cómo están representadas. ¿Ok, muchachos? Entonces acá vamos a definir qué es una sumatoria. Según la definición de sumatorias, si queremos denotar una serie de una forma más abreviada, se debe utilizar una sumatoria, donde la notación es la siguiente. ¿Ok? ¿Cuál es la notación de una sumatoria? Es esto, mira. Aquí la primera parte, ¿qué es? Es una serie. Una serie que va de una en forma generalizada, una serie que va de un término, le va sumando o el siguiente término más el siguiente término, más hasta un término determinado. Entonces la sumatoria, ¿qué sería? La sumatoria es esta expresión que está aquí. Esta es mi sumatoria, ¿ya? Que viene a ser sumatoria de A sub K, donde K es igual a P hasta K es igual a Q. O sea, desde el primer término, que es A sub P, hasta el último término, que A es A sub Q. Eso es una sumatoria. Listo. Ese es como deberíamos representar aquí la sumatoria. O sea, es una suma de términos de una serie, desde un determinado término hasta un último término. ¿Ok, muchachos? ¿Hay una pregunta tienen? Entonces digamos, ¿dónde? Mira, aquí vamos a representar los elementos de una sumatoria. Donde tenemos este símbolo se llama sigma. Es el operador sumatorio. Este símbolo es una letra griega que se llama sigma. O sea, este sigma, sigma en mayúscula por si acaso, es la sumatoria, la representación de la sumatoria. K, ¿qué es? K viene a representar, se llama índice de la sumatoria. A veces se coloca I, J, M o N. El P, ¿qué es? Valor inferior de la sumatoria. Es un número entero positivo. El Q es el valor superior de la sumatoria, que es un número entero. El A sub K viene a ser el término K enésimo de la sumatoria de término K. Y A sub P más 1, A sub P más 2, hasta A sub PQ, que son? Son términos de la sumatoria. Básicamente, esto es como si fuera la serie. Recuerda que A sub P, que es el primer término de la sumatoria, y A sub Q es el último término de la sumatoria. Ojo, ten en cuenta que esta sumatoria, los términos de la sumatoria, estamos hablando que básicamente es una serie, ¿sí o no? Es una serie. ¿Por qué es una serie verdaderamente? Las sumatorias son series que están expresadas en forma más abreviada, o sea, en forma de acá. ¿Ya? Esas son las sumatorias. Entonces, para que podamos entender mejor esto, vamos aquí. La sumatoria se lee de la siguiente forma. ¿Cómo se lee esa sumatoria? A ver, ¿cómo se lee? Esa sumatoria es sumatoria de A sub K desde K es igual a P hasta K es igual a Q. Así se leería una sumatoria. Ojo, que hay formas diferentes de leer una sumatoria. Por ejemplo, yo pedía sumatoria desde K es igual a P hasta K es igual a Q de A sub K. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, esa sumatoria, ¿cómo se leería? A ver, Suma- Sí, lee, por favor. Sumatoria Sumatoria de, de 4K de 4K desde desde K1 hasta K8. Exacto. A veces le pone una más K aquí en la parte inferior y arriba ya se supone que es K, ¿cierto?
desde K1 hasta K8. Tener en cuenta que los términos de la sumatoria, aquí, esto de acá, este y esto, son valores enteros positivos, o sea, comienzan normalmente desde un valor entero positivo a otro entero positivo. Ya. Y este parte de acá es el término. ¿Ya? Entonces aquí obviamente es esta sumatoria de 4K desde K vale 1 hasta K vale 8. Por ejemplo, la siguiente sumatoria, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿cómo llamaría eso? Sumatoria de K3 menos 4K más 3 desde K igual a 10 hasta 20, hasta K igual a 21. Ok, muy bien. Tened en cuenta, muchachos, que es K al cubo, por si acaso, ¿ya? Sumatoria de K al cubo menos 4K más 7 desde K vale 10 hasta K vale 21. Esas son las sumatorias que tenemos ahí. O sea, no es tan difícil leer una sumatoria. La cuestión es saber muy bien cómo representarlo en realidad. Lo que pasa aquí es dice acá, ya está bonito cómo se lee. Pero la cuestión es cómo pasar de una serie a una sumatoria. O al revés, de una sumatoria a una serie. ¿Ya? Entonces aquí, teniendo en cuenta esto, tenemos algunas propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí creo que debemos entender algunas cosas. Voy a poner esto acá. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5 más 8 más 6, 5 más 8, 5 más 8 más, vamos a ponerle 11 más 14 más, hasta que tenga este valor. ¿Cuánto sería esta sumatoria? A ver, dígame. Que tenga, por ejemplo, 20 términos. ¿Cómo lo expresaríamos para escribir en una sumatoria? A ver, ¿cómo sería? Aquí es una serie, obviamente. Y toda serie que tiene su propia término enésimo, ¿sí o no? Toda sumatoria tiene su término enésimo. ¿Cuánto aquí sería el término enésimo, muchachos? A ver, ¿cómo sería el término enésimo? Entonces sería aquí, obviamente, tú dices 5 más 8 más 11 más 14 más. ¿Qué haces? Aquí sería más 3. Aquí sería más 3. Y aquí sería más 3, ¿sí o no? Entonces 62. sería... No, no, yo quiero o sea, yo quiero expresar esta serie que tengo aquí en sumatoria. ¿Cómo lo expresaría? O sea, de 5 más 8 más 11 más 14 sería más 3 más 3 más 3. Y aquí te das cuenta que es una serie. ¿Serie qué? Aritmética. Sería aritmética. ¿Cierto? La razón vale 3 y el término 1 vale 5. Entonces aquí, el término enésimo, ¿cuánto es? Término 1 más la razón por n menos 1 según la serie aritmética. 62. ¿Cuánto sería? 62. No. Aquí no vamos a hallar un valor. Vamos a determinar, vamos a convertir esta serie en sumatoria. ¿Cuánto sería aquí? 5 más la razón que es 3 por n menos 1. Entonces, ¿cuánto es eso? Término enésimo es 3n más 2. ¿Y a qué hacemos ahí? Entonces, ¿qué ponemos aquí? Será sumatoria de acá. ¿Quién es acá? En este caso es tn, que también puede ser escrito tk. 3n más 2. 3k más 2. Puedo hacer así. O sea, aquí esta expresión va a ser tk desde k vale un p hasta k vale q, ¿sí o no? Que expresado aquí, ¿quién es tk? Tk sería 3k más 2. Desde k, ¿cuánto vale? K, el primer término, 5 y 1. arriba 20. K1, ojo, el primer término, ¿cuál es el primer término? K1. ¿Cierto? Término 1, o sea, K vale 1. Porque recuerda que aquí este es el término 1, acá es el término 2, término 3, término 4, hasta el último término que es el término 20. O sea, empiezas desde término 1, que es el 5, o sea, desde K vale 1, ¿hasta quién? Hasta K vale 20. Y así es como puedo expresar una serie en una sumatoria. Ok, yo puedo expresarlo así. ¿Sí o no? Tener en cuenta que yo puedo expresar de esta forma una sumatoria. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la siguiente sumatoria, a ver,
Eh, a ver, sería... vamos a poner 10 más 15 más 20 más 25 más 725. Ya. ¿Cómo expresaría esta serie en sumatoria? A ver. Sería aquí más 5 más 5 más 5, ¿cierto? Claro, son 5. Esta es una serie aritmética. Y para expresar la sumatoria que debo hallar el término n. ¿Cuál es el término n aquí? La razón vale 5 y el término 1 vale 10. 5 más 5n. ¿Sí o no? ¿Está bien? 10 más 5n menos 5. ¿Está bien lo que estoy haciendo? A ver, muchachos, ¿está bien? Sí. Sí. ¿Y cuánto queda el término n? 5 más 5n. 5n más 5. O sea, el término k, 5k más 5. Más 5. ¿Sí o no? O si no lo puedes poner así, 7, no, tk es igual aquí a 5 por k más 1, factor común. Entonces aquí sumatoria de cuánto? De 5 por k más 1. Ahora, ¿el k cuánto vale? ¿K cuánto sería? ¿Hasta qué k sería aquí? El término 1 es 10. ¿Sí o no? O sea, k debe ser 1. Y el término n es 725. O sea, el último. ¿Cuánto vale ese k? No sé. Yo sé que tn... 144. ¿Cuánto? 144. 144. Si es k más 1 sería 1. 1, 22. 145 sería ahí. 145. Entonces k vale 144. O sea, desde k vale 1 hasta 100, k vale 144. O sea, sería la sumatoria. Entonces aquí tendríamos que esta serie se puede convertir en esta sumatoria. Sumatoria de 5 por k más 1, desde k1 hasta k vale 144. De esa manera. Entonces de esa manera es como podemos transformar una serie a sumatoria. ¿Ya, muchachos? Ojo, esa solo es la parte como determinamos una serie aritmética. ¿Cierto? Este método es el mismo para determinar, convertir una serie, cualquier tipo de serie, en una serie, en una sumatoria, por si acaso. ¿Ya? O sea, no es tan difícil. Aquí obviamente los mismos pasos que les enseñaba antes. Para las series, ¿cierto? Para las series. O sea, la misma, hallar la ecuación o el término enésimo de una serie. Y acá se convierte en una sumatoria. ¿Ok, muchachos? ¿Sí me entendieron esta parte? A ver, ¿me entendieron? ¿Sí me entendieron ahí? A ver, levanten las manos que me han entendido. Levanten las manos que me han entendido ahí. Espero que me hayan entendido aquí en esta parte, muchachos. Ahora voy a borrar esto. Voy a hacer, a ver, yo tengo la siguiente sumatoria. Sumatoria de n cuadrado más 1 desde n vale 5 hasta 10. ¿Cómo puedo convertir esta sumatoria en serie? A ver. ¿Cómo puedo convertir esa sumatoria en serie, muchachos? Así que el término enésimo es n cuadrado más 1. Claro. O sea, aquí en la sumatoria es de n cuadrado más 1 desde n vale 5 hasta 10. O sea, primero hago el primer término. El primer término 1, ¿cuál sería? Bueno, término 1 no sería. ¿El término qué? ¿Término? El término 5. 5, ¿cierto? O sea, 5 sería 5 al cuadrado más 1. Más, el término 6, ¿cuál sería? 6 al cuadrado 6 al más cuadrado 1. más El término 7, 7 al 7 al cuadrado cuadrado más más 1. Pensé acá, creo que me pasé. Más el término 8, ¿cuál sería? 7 al 8 al cuadrado, cuadrado más por gracias, 8 al cuadrado más 1. El término 9, 9 al cuadrado más 9 al cuadrado más 1. y termina con el 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 1.
¿cierto? Entonces, comenzando aquí, ¿cuánto sería? Aquí sería 25 más 1, 26, 26, 36 más 1, 49 más 1, el otro 64 más 1, más 81 más 1, más 100 más 1. O sea, ¿cuánto es? 26 más 37 más 50 más 65 más 82 más 101. ¿Sí o no? O sea, esta sumatoria la puedo convertir en una serie. ¿Ok, muchachos? O puedes ir a ver sumatoria de 1 sobre n por n más 3 desde n vale 4 hasta el infinito. ¿Cómo sería ahí, muchachos, ahí, en esa forma? ¿Cómo sería? El término décimo es 1 sobre n más 3 y empezamos por el término 4 hasta el infinito. Muy bien, o sea, No hasta sería el 1 infinito. sobre 4 por 4 más 3, ¿cierto? Más 1 sobre, 1 sobre 5 más 5 más 3. ok, el otro de 1 sobre 6 1 por 6 sobre más 6 3. por 3 más 3. El otro 1 sobre 6 por 6, no, 7 por 7 más 3. Y así, hasta el infinito, porque aquí va hasta el infinito, ¿cierto? Entonces aquí sería 1 sobre 4 por 7, más 1 sobre 5 por 8, más 1 sobre 6 por 9, más 1 sobre 7 por 10, más, y aquí sería 1 sobre 28, más 1 sobre 40, más 1 sobre 54, más 1 sobre 70, más puntos suspensivos. Y así, esa sería la serie. Como ves acá. Entonces aquí es cómo transformas una sumatoria en serie. Anteriormente hemos visto unas series se transforman en una sumatoria y ahora una sumatoria en serie. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido ahí, muchachos? ¿O no me han entendido? Sí, profesor. ¿Todos Sí, me han profe. entendido acá? A ver, levanten la mano los que me han entendido. A ver, levanten la mano los que me han entendido. ¿Alguna pregunta tienen más? ¿Tienen preguntas sobre esto? Ninguna. Entonces sigamos, ¿ok, muchachos? Ahora vamos con las propiedades de las sumatorias. Las sumatorias tienen propiedades. Así como la suma, la resta, la multiplicación y división tienen propiedades, las sumatorias tienen propiedades porque también es un operador matemático, ¿cierto? Entonces, como tienes un operador matemático, tiene sus propiedades. Y las propiedades son las siguientes. Dice, en una sumatoria de la siguiente forma, sumatoria de A sub K desde K es igual a P hasta Q, donde obviamente Q es mayor que P, el número de términos es igual al valor superior menos el valor inferior aumentado en 1. O sea, ¿cuántos términos hay en una sumatoria? Restas el, el índice, el valor superior menos el valor inferior y le sumas 1. De esa manera puedo determinar cuántos términos tiene una sumatoria. ¿Ya? ¿Cuántos términos tiene una sumatoria? En este caso tendríamos que calcular el número de términos de la siguiente sumatoria. A ver, ¿cómo determino aquí el número de términos de la siguiente sumatoria? De sumatoria desde K vale 21 hasta 50 de 3K más 1. Utilizo la propiedad 1 del número de términos de la siguiente manera. Ahí está mi formulita, ¿cierto? Número de términos, ¿cierto? ¿Cuánto sería ahí? Sería el superior, el índice, el valor superior es 50, menos el valor inferior que es 21 y le sumo 1. ¿Cierto? En final, ¿cuánto es? 30. Esta sumatoria, ¿cuántos términos tiene? 30. De esa manera es como se puede determinar el número de términos de una sumatoria. Y es una propiedad, la primera propiedad de las sumatorias. ¿Ok, muchachos? ¿Me entienden ahí? ¿Me han entendido ahí? ¿Sí o no? ¿Podría volver a explicar, profesor? Ojo, estoy diciendo que para determinar el número de términos de una sumatoria, ¿qué tengo que hacer? Que si quiero hallar el número de términos, ¿qué tengo que hacer? Si tengo una sumatoria.
busco el término superior, que es este de acá, y el término inferior. ¿Qué hago? Los restos, 50 menos 21 en este caso, y le sumo 1. Y hago esa operación básica y te va a quedar que en este caso salen 30 términos. Entonces, ¿cómo determino el número de términos de la sumatoria? Pues el valor superior menos el valor inferior y le aumento 1. Nada más. Nada más. De esa manera es como determino el número de términos de una sumatoria. Ojo, estoy hablando el número de términos por si acaso. No estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo que esto va a ser esto por esto menos. No. El número de términos nada más estoy hallando. O sea, ¿cuántos términos tiene una sumatoria? Porque te das cuenta que obviamente hay varios términos. Si quiero determinar el número de términos, obviamente aplico esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos al siguiente. Propiedad de la sumatoria. Otra propiedad. Segunda. Además, la sumatoria de la unidad es igual al número de términos. Si yo tengo una sumatoria de 1, desde K vale P hasta Q, obviamente tú te das cuenta, sumatoria de 1. ¿Cómo es sumatoria de 1, profe? Bueno, empieza. El término 1 vale 1. El término 2 vale 1. El término 3 vale 1. El término 4 vale 1. O sea, mejor dicho, que todos los términos de esta sumatoria 1 van a ser 1. Porque aquí me lo dice sumatoria de 1. O sea, no hay un valor aquí que vas a poner aquí porque el valor K no aparece. Entonces, cuando tengas una sumatoria de estas, ¿cuánto es? El sumatoria de 1 es el número de términos. ¿Qué viene a ser? ¿Recuerda la formulita? Sumatoria de 1 es igual a Q menos P más 1. Esa sería la sumatoria de la unidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta tienen ahí, muchachos? ¿Ninguna pregunta tienen en este caso? Vamos a la siguiente propiedad. Tercera propiedad. La sumatoria de una constante es igual al número de términos por la constante. Entonces la sumatoria de una constante. A es una constante, ¿cierto? Es un valor numérico que es constante. Puede ser cualquier valor numérico. Puede ser inclusive negativo. Si la sumatoria de A desde K es igual a P hasta Q, ¿qué va a ser igual? Como en el anterior caso, tenemos que poner A más A más A más A más A. ¿Cuántos términos hay aquí, muchachos? Si sabemos determinar el número de términos. ¿Cuándo determinamos el número de términos? El término superior menos el valor superior menos el valor inferior más 1. O sea, esto se repite Q menos P más 1 veces. Entonces la sumatoria aquí, ¿cuánto sería? El número de términos multiplicado por la constante, ¿sí o no? Que en este caso sería Q menos P más 1 multiplicado por A. Entonces de esa manera va a ser la sumatoria de una constante. O sea, la sumatoria de cualquier constante es el número de términos multiplicado por la misma constante. Como es aquí, puede hacerlo. Recordar esto o recordar la formulita. Y tú eliges ya en ese caso. Y aquí vamos a un ejemplo de lo anterior. A ver, aquí. Determina el valor de E. E es sumatoria de 10 desde K vale 15 hasta 30 más la sumatoria de 1 desde K vale 12 hasta 20 menos la sumatoria de 3 desde K vale 10 hasta 40. ¿Qué hacemos? Resolución. Utilizamos la propiedad de 2 y 3 de la sumatoria de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo esta expresión y empiezo a decir, la primera expresión, esto es igual a esto, ¿cierto? La sumatoria de 10, ¿cuánto es? Es 30 menos 15 más 1 multiplicado por 10. Más la sumatoria de 1, ¿cuánto es? Es 20 menos 12 más 1. Menos la sumatoria de 3 de K vale 10 hasta 40. Va a ser 40 menos 10 más 3 más 1, perdón, multiplicado por 3. Y ahí están todas estas sumatorias, ¿cierto? Todas estas sumatorias expresadas aquí. ¿Sí o no? Esta es la primera sumatoria, es esto. ¿Y ya qué haces? Bueno, aquí matemáticas básicas, pues, muchachos. Entonces la primera es 30 menos 15 más 1 es 16 por 10. 20 menos 12 más 1 es 9. Menos 40 menos 10 más 1 es 31 multiplicado por 3. Desarrollamos, será 160 más 9 menos 93, que sería 76. Entonces el resultado de esta operación sería 76. Entonces de esa manera es como puedes aplicar
la sumatoria, las propiedades 2 y 3 de las sumatorias, muchachos. ¿Me han entendido ahí? ¿Me han entendido? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Entonces sigamos. Sigamos. Entonces ya tenemos esas propiedades. Y ahora vamos a propiedades de las sumatorias. Propiedad 4. En una sumatoria de la adición o diferencia de dos términos es igual a la adición o diferencia de la sumatoria de cada término. O sea, si yo tengo una sumatoria de AK más BK, de DK es igual P a Q, puedo dividirla en la sumatoria de AK más o menos la sumatoria de BK. ¿Sí o no? De esa forma. Y la otra propiedad es la sumatoria de una constante multiplicado por un término es igual a la constante multiplicado por la sumatoria del término. O sea, si tengo la sumatoria de B por acá, donde B es una constante, yo puedo sacar B hacia afuera de esta sumatoria, que sería la B multiplicado por la sumatoria de lo que queda, que es acá. Es como si fuera un operador fuera, ¿sí o no? Algo así. Esas propiedades de las sumatorias debes entender. Sumatoria de una suma es igual a la sumatoria del primer término más la sumatoria del segundo término. La sumatoria de una constante por un término es igual a la constante multiplicado por la sumatoria del término. Ya, ¿cómo es así? Bueno, si tuvieras, por ejemplo, sumatoria de k más k al cuadrado, ¿cuánto es eso? Sumatoria de k más la sumatoria de k al cuadrado, ¿sí o no? Eso es lo que indica la cuarta propiedad. O por ejemplo, sumatoria de 1 sobre k más k al cubo. ¿Cuánto es eso? Sumatoria de 1 sobre k más la sumatoria de k al cubo. En este caso aquí, sumatoria, aquí no es el valor. De un momento. Sumatoria de 8 k al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Va a ser 8 por la sumatoria de k cuadrado, ¿sí o no? O por ejemplo la sumatoria de 10k al cubo más 1. ¿Esto que va a ser igual? 10 por la sumatoria de k al cubo más 1, ¿sí o no? Esas son las dos propiedades que tenemos ahí. Esas son las propiedades que tenemos. Y siguiente propiedad. La siguiente propiedad es: una sumatoria se puede descomponer en dos o más sumatorias parciales. En este caso, ¿cómo así, profe? No entiendo ahí. Mira, lo que pasa es que la sumatoria, por ejemplo, de acá, desde k es igual p hasta q es igual a la sumatoria de k es igual p a k a n más sumatoria de acá vale n más 1 q de acá. O sea, profe, no entiendo. Bueno, te lo voy a decir así. Por ejemplo, tienes una sumatoria grande. Por ejemplo, k vale 5 hasta 40 de k al cubo. Yo puedo separar esta sumatoria en dos sumatorias. Sumatoria de que desde k vale 5, vamos a poner k5 hasta 19 de k al cubo. Más la sumatoria de k 20 hasta 40 de k al cubo. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que yo esta sumatoria, la primera sumatoria, la divido en dos sumatorias. La primera que va desde k5 hasta 19 y la segunda desde k20 hasta 40. Del mismo término, ¿sí o no? Eso es lo que indica la sumatoria se puede descomponer en dos o más sumatorias parciales. O sea, no puede ser que una sumatoria se divida en la suma de dos sumatorias que los índices estén secuenciales, porque va k5 a 19 y k20 a 40, ¿cierto? Y esto origina la siguiente sumatoria. Se cumple que una sumatoria parcial es la resta de dos sumatorias parciales de la siguiente forma. O sea, sumatoria de acá desde kn hasta q. Esto es igual a la sumatoria de k es igual p hasta q desde acá, menos sumatoria de acá desde k es igual p hasta n menos 1. O sea, mejor dicho, supongamos que yo tengo una sumatoria desde k vale 10 hasta 20. Vamos a poner tk. ¿Cuánto es eso? A ver. En sumatorias parciales, o sea, va a haber una resta, va a ser sumatoria de quién, de tk, menos sumatoria de tk. Pero aquí debes encontrar bien los índices. Por ejemplo, normalmente yo voy a poner k vale 1
hasta 20. O sea, yo aquí esta sumatoria la he convertido en una sumatoria desde K vale 1 hasta 20. Entonces, profe, pero esta sumatoria se ha convertido en esto, pero K aquí empieza desde 10, no desde 1. Sí, claro. Por eso es que yo me voy a quitar desde K1 hasta el 19. ¿Sí o no? Pues estoy quitando lo que le he puesto. Mira, esta sumatoria es esta, la original. Y le estoy poniendo desde K1 hasta el 20. O sea, le he completado. Entonces, le estoy completando, por eso lo tengo que quitar. Para que no sea equivalente, porque aquí estamos en cuenta que aquí es equivalente. Entonces, el K vale 1 hasta el 19. No puedo poner 20, porque si le pongo 20 aquí, desde K1 hasta el 20, le estoy quitando el término del lugar 20. Entonces, no puedo poner aquí 20, debo poner una menos, ¿cierto? Que básicamente la propiedad 7 es la consecuencia de la propiedad número 6, porque recuerda aquí, esta sumatoria, si yo quiero despejar esto, va a salir esta expresión menos esto. Profesor, disculpe, voy a tener que salir porque tengo... ¿Cómo? Voy a tener que salir. Disculpe, ¿me podría? Voy a tener que salir porque tengo examen. Ok, hijas, puede salir. A ver, lo demás, ¿me entendieron esta parte? A ver, los demás, ¿me entendieron esta parte, muchachos? Sí, profe. Ok, espero que me hayan entendido esta parte porque a veces hay que hacer algunas sumatorias de esta forma. ¿Ya, muchachos? Ahora vamos al siguiente. Vamos al siguiente caso. Ahora vamos a sumatorios notables. Ahora lo que vamos a hacer es, muchachos, es ver algunas sumatorias y sus fórmulas. Hay bastantes sumatorias y bastantes fórmulas que debemos conocer que son iguales a las series. Van a darse cuenta que hay sumatorias muy parecidas a las series, ¿ok? Entonces tenemos aquí sumatorios notables. Dice, la sumatoria de los n primeros números naturales consecutivos. ¿Cuánto es? Entonces la sumatoria es sumatoria de k vale 1 hasta n de k, ¿cierto? Va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más puntos sucesivos más n, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa sumatoria? Ahí está mi fórmula, pues. Esta fórmula ya la he visto antes, ¿cierto? Y es correcta, ¿cierto? Aquí sería 1 más 2 más 3 más puntos sucesivos más n. Va a ser n por n más 1 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Eso lo vieron, muchachos? Claro, esta es la sumatoria. Esta es la serie, básicamente, esta es la serie de números naturales consecutivos. Aquí vas a poner esto, mira, calcular f. F es sumatoria desde k más 5, desde k vale 1 hasta 25. Entonces empieza a desarrollar. Yo digo, utilizamos las propiedades de las sumatorias y los n primeros números naturales consecutivos de la siguiente forma. Yo tengo esta sumatoria de k vale 1 hasta 25 de k más 5. ¿Qué aplico? La propiedad de la suma, ¿cierto? Va a ser sumatoria de k más sumatoria de 5, ¿cierto? De los mismos índices. La primera, yo ya tengo la formulita. En este caso, ¿cuál es aquí? Este va a ser n, ¿cierto? Este va a ser n. Aquí va a ser q. Este va a ser p. ¿Sí o no? Entonces aquí aplico mi formulita que está aquí. Se va a decir 25 por 25 más 1 entre 2 más 25 menos 1 más 1 por 5. ¿Cierto? ¿Y cuánto queda eso? Será 25 por 26 entre 2 más 25 por 5. ¿Qué va a ser aquí? Simplificamos. Aquí sería mitad mitad, sería 13. Sería 25 por 13 más 25 por 5. ¿Qué va a ser? 325 más 125. ¿Cuánto es? 450. Y de esa manera es como puedo resolver problemas utilizando la sumatoria de los n primeros números naturales consecutivos. Ok, muchachos, teniendo en cuenta saber muy bien aplicar la formulita y otro las propiedades de las sumatorias. Ok, muchachos, ¿me han entendido? ¿Me han entendido ahí, muchachos? A ver, respóndanme.
¿Me han entendido, muchachos? ¿Sí o no? Hablen. Sí, entendido, profe. Ok, ok. Vamos con el siguiente. La siguiente sumatoria. ¿Cuál es la siguiente sumatoria? La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros números naturales pares consecutivos. En este caso, la fórmula es sumatoria de 2k, desde k vale 1 hasta n, que va a ser 2 más 4 más 6 más 8 más punto suspensivo más 2n. ¿Sí o no? Entonces acá tendríamos que poner que la sumatoria, ¿cuánto es? Sumatoria de 2k, bueno, aquí sería poner en paréntesis, va a ser n por n más 1. Sumatoria de 2k desde k vale 1 hasta n va a ser de n por n más 1. O sea, determino la sumatoria de 2k desde k vale 10 hasta 27. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, aplicamos lo siguiente, aplicamos la fórmula sumatoria de números naturales pares, pero primero aplico una propiedad. ¿Cuál es la propiedad ahí? La propiedad de sumatorias parciales, ¿cierto? Porque aquí k empieza desde 10 hasta 27. Y yo me doy cuenta que la formulita que está aquí comienza desde k vale 1 hasta n. Y aquí esto no puede aplicar directamente la formulita de la sumatoria de los n primeros números naturales pares consecutivos. Entonces hay que hacer sumatorias parciales. ¿Y cuál sería? Si la sumatoria de 2k desde k vale 10 hasta 27 va a ser igual a sumatoria de 2k desde k vale 1 hasta 27 menos sumatoria de 2k, que sería k vale 1 hasta el 9, ¿cierto? Esta sería sumatorias parciales, ¿cierto? Sumatorias parciales. Aquí, ¿me han entendido esta parte? ¿Sí o no? ¿Me han entendido esa parte? ¿Sí o no, muchachos? A ver. Recuerda que aquí he aplicado la propiedad número 7 de las sumatorias, que básicamente es una sumatoria parcial, ¿sí o no? ¿Y cuánto queda eso? Entonces aquí ya puedo aplicar, esto ya puede aplicar la formulita, que sería 27, mira, aquí este es mi n, este también mi n, por eso aquí sería 27 por 27 más 1 menos 9 por 9 más 1. Y aquí sería 27 por 28 menos 9 por 10, que sería 756 menos 90 va a ser igual a 666. Entonces de esa manera es como determino esta sumatoria, utilizando las sumatorias parciales y la fórmula de la sumatoria de los n primeros números naturales pares consecutivos. Ok, muchachos, ¿me entendieron? ¿Me entendieron, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o ninguna pregunta tienen? No, profe. Ok, entonces avancemos. La siguiente sumatoria. La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos. En este caso, sumatoria de k vale 1, de 2k menos 1, k vale 1 hasta n de 2k menos 1, que es la sumatoria de números naturales impares consecutivos, que es 1 más 3 más 5 más 7 más puntos sucesivos hasta 2n menos 1. ¿Y esto cuánto es? Sumatoria de 2k menos 1 desde k vale 1 hasta n es igual a n cuadrado. Esta es la sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos. Y aquí determinamos f. Determinar lo siguiente. F es igual sumatoria de 2k menos 1 de k es igual a 15 hasta 40. ¿Ves que tienen la misma forma aquí? Mira, esto es muy semejante a esto, ¿cierto? Muy parecidos. Solo que los índices tienes que verlo bien. Aquí obviamente tú dices, profe, ¿aquí qué aplico? Bueno, aplico la fórmula. Pero primero hay que darnos cuenta de que k no empieza desde 1, sino k empieza desde 15 hasta 40. Entonces yo hago ¿qué? Sumatorias parciales, pues. Sumatoria de desde 2k menos 1 de k vale 1, desde k vale 15 hasta 40 va a ser sumatoria de 2k menos 1 de k vale 1 hasta 40. Menos sumatoria de 2k menos 1 de k vale 1 hasta 14. Entonces, ¿cuánto queda ahí? Este 40 va a ser al cuadrado menos el 14 va a ser al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí obviamente el n
va a ser 40 y acá este n va a ser 14. Y la fórmula me dice que la sumatoria de 2k menos 1, ¿cuánto es? N cuadrado, o sea, 40 al cuadrado menos 14 al cuadrado. Y te va a quedar que va a ser 40 al cuadrado, 1600 menos 14 al cuadrado, que es 196. Y te va a quedar que va a ser 1404. Esa es la sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos. ¿Me entienden, muchachos? ¿Me han entendido ahí? ¿Sí o no? ¿Alguna preguntita tienen sobre esto? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, muchachos, ok, muchachos. Ahora, la siguiente sumatoria notable. Sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. O sea, sumatoria de k cuadrado de k vale 1 hasta n. ¿Cuánto es? Es igual 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más puntos suspensivos más n cuadrado. ¿Cuánto es esto? Va a ser la sumatoria de k al cuadrado, desde k vale 1 hasta n, va a ser n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, ¿cierto? Es la formulita de las series, no es otra fórmula, es la misma fórmula. Entonces, si calcular f de f es igual sumatoria de k al cuadrado desde k vale 1 hasta 25, ¿cuánto es? Utilizamos la fórmula de la sumatoria de los cuadrados de los números de los n primeros números naturales consecutivos, va a ser igual a quién? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 10. ¿Y quién es n? Obviamente primero debo darme cuenta de que k empieza desde 1. Empieza desde 1 hasta este valor que es el n. Entonces aquí cumple, ¿cierto? Entonces hay que reemplazar n, que vale 25 por 25 más 1 por 2 por 25 más 1 sobre 6. Que va a ser igual 25 por 26 por 51 sobre 6. Acá simplificamos, mitad mitad sería 13. Después tercia tercia que sería 17 y te va a quedar 25 por 13 por 17, que va a ser 5525. Entonces de esta manera es la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales consecutivos. ¿Ok? ¿Me entendieron, muchachos? Esta parte me entendieron. ¿Me entendieron, muchachos? A ver. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Ninguna pregunta? Entonces, sigamos. Sigamos. Entonces, ahora vamos al siguiente. La sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales pares consecutivos. O sea, sumatoria de 2k al cuadrado. Desde k vale 1 hasta n. En este caso va a ser igual 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más puntos suspensivos más 2n al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Según la formulita es la sumatoria de 2k al cuadrado desde k vale 1 hasta n va a ser 2n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Esa es mi fórmula de la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales pares consecutivos. En este caso tenemos el ejemplo. Es igual sumatoria de k vale 1 hasta 15 de 2k al cuadrado. Utilizo mi formulita, ¿cuál es? Sumatoria de k vale 1 hasta 15 de 2k al cuadrado, ¿sí o no? Y mi fórmula va a ser 15n. N vale 15. Tener en cuenta que k empieza desde 1, mira, empieza desde 1, allá empieza desde 1. El n va a ser 15, va a ser 2 por n más 1 por 2n más 1. Que va a ser 2 por 15 más 1 por 2 por 15 más 1 sobre 3. Y esto va a ser 2 por 15 por 16 por 31 entre 3. Simplificando aquí, esto va a ser 5 y te va a quedar 2 por 5 por 16 por 31, que va a ser 2 por 5, 10. 16 por 31 es 496. Y E va a ser 4960. Entonces de esa manera es como puedo utilizar la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales pares consecutivos. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Ninguna pregunta, muchachos, tienen? Ok. ¿Qué más? Siguiente sumatoria.
que vamos a ir a la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales impares consecutivos, que en este caso va a ser sumatoria de k vale 1 de 2k menos 1 al cuadrado, que va a ser 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más puntos sucesivos, hasta más 2n menos 1 al cuadrado. Que su fórmula es esta, mira. La sumatoria de 2k menos 1 al cuadrado de k vale 1 hasta n es n por 2n más 1 por 2n menos 1 sobre 3. Esa es la sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos al cuadrado. ¿Cierto? Entonces aquí te queda esto. Por ejemplo, un ejemplo, sumatoria de k vale 1 hasta 15 de 2k menos 1 al cuadrado. O sea, esta formulita coincide con esto. Entonces aplico esta fórmula. ¿Cuánto es aquí? Sería esto y te das cuenta. K vale 1 y n está arriba. Entonces el n vale 15. Fórmula sería que n por 2 por n más 1 por 2 por n menos 1. O sea, 2 será 15 por 2 por 15 más 1 y 2 por 15 menos 1 sobre 3. Simplifico aquí, sería 5. Sería 5 por 2 por 15 más 1 es 30. 2 por 15 menos 1 es 29. ¿Cierto? Y hacer 5 por 31 por 29, que va a ser 4495. Entonces, de esa manera es como se resuelve un problema de sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos al cuadrado. Ok, muchachos, ¿me van entendiendo ahí? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo ahí, muchachos? ¿O hay dificultad ahí? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Sugerencia? ¿Algo por el estilo? Ninguna, profe. Ok, entonces vayamos al siguiente. Siguiente. Aquí vamos al siguiente sumatoria. Voy a poner esto acá. Sumatoria de los cubos de los n primeros números naturales consecutivos. O sea, sumatoria de k al cubo desde k vale 1 hasta n, que es igual 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más puntos sucesivos, más n al cubo. ¿Y cuánto es aquí? Sumatoria de k al cubo desde k vale 1 hasta n es n por n más 1 entre 2. Todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo de es calcular f, que es igual a sumatoria de k al cubo desde k vale 1 hasta 35. Aplico mi formulita, que es esta de acá. Y yo digo, ¿quién es n? Mira, k empieza desde 1. Por lógica aquí, n va a ser 35. Entonces va a quedar 35 por 35 más 1 entre 2. Elevado al cuadrado, que sería 35 por 35 entre 2. Simplifico aquí, sería 18. 35 por 18 al cuadrado, que es 630. 35 por 18, 630 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué va a ser cuánto? 396.900. Esa sería mi respuesta. De esa manera es como resolvería esta sumatoria. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O ninguna? No, profe, ninguna. Ok. Espero que me entiendan aquí estas formulitas. Porque la siguiente fórmula, mira, dice esto, mira. Sumatoria de los cubos de los n primeros números naturales pares consecutivos. O sea, sumatoria de 2k al cubo, de k vale 1 hasta n. O sea, 2 al cubo, más 4 al cubo, más 6 al cubo, más 8 al cubo, más puntos sucesivos, más 2n al cubo. ¿Y su fórmula cuál es? 2 por n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso piden hallar m, que m es igual a sumatoria de 2k al cubo de k vale 1 hasta 12. Entonces desarrollamos aquí, ¿cuánto sería? La formulita y sumatoria de 2k al cubo desde k vale 1 hasta 12. En este caso el n va a ser 12, ¿cierto? Porque empieza desde k vale 1 hasta n, n vale 12, y fórmula sería 2 por n más 1 al cuadrado. O sea, 2 multiplicado por 12 más 1 al cuadrado, que sería 2 por 12 por 13. 2 por 12 por 13, 156 al cuadrado. Que 156 al cuadrado es 24.336 por 2, que sería 48.672.
De esa manera. Entonces, esa sería la sumatoria. ¿Cómo se utiliza la sumatoria de los n primeros números naturales pares consecutivos al cuadrado? Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? Entonces vamos a la siguiente sumatoria. La siguiente sumatoria, mira, dice que la sumatoria, a ver. Sumatoria de los cubos de los n primeros números naturales impares consecutivos. Que la formulita de sumatoria de k vale 1 hasta n de 2k menos 1 al cubo, que sería obviamente 1 al cubo más 3 al cubo más 5 al cubo más puntos suspensivos más 2n menos 1 al cubo. Entonces aquí la fórmula, ¿cuál es? Sumatoria de 2k menos 1 al cubo desde k vale 1 hasta n se va a hacer igual a n al cuadrado por 2n al cuadrado menos 1. ¿Sí o no? De esa manera. Entonces aquí aplicando la siguiente sumatoria. ¿Cuánto es? Sumatoria desde de 2k menos 1 al cubo desde k vale 1 hasta 20 va a ser igual a ¿quién? Fórmula 20, porque aquí n obviamente es 20, n es 20, porque empieza desde k vale 1 hasta 20, entonces n vale 20, va a ser 20 al cuadrado por 2 por 20 al cuadrado menos 1. Que elevando al cuadrado sería 400 por 2 por 400 menos 1. Desarrollamos aquí, sería 400 por 2 por 400, que es 800 menos 1. Y te queda 400 por 799, que va a ser 319.600. De esa manera es la sumatoria, no sumatoria de esta forma. Ok, de esta forma. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta tienen? ¿Preguntas? Díganme. ¿Van entendiendo esto? Estas sumatorias. Muchachos, ¿van entendiendo estas sumatorias? Sí, profe. Ok. Vamos al siguiente. La siguiente sumatoria. Sumatoria notables. Sumatoria de los n primeros números naturales consecutivos elevados a la potencia 4. Mejor dicho, sumatoria de k a la cuarta. Desde k vale 1 hasta n. ¿Cuánto es? Es igual 1 a la cuarta, más 2 a la cuarta, más 3 a la cuarta, más 4 a la cuarta, más puntos suspensivos, más n a la cuarta. Entonces, ¿cuánto es ahí la formulita esta? Sumatoria de k a la cuarta desde k vale 1 hasta n va a ser n por n más 1 por 6n al cubo más 9n cuadrado más n menos 1 sobre 30. Esa es mi sumatoria. ¿Y cómo se resuelve aquí? Vamos a un ejemplo. Calcular h, que es igual sumatoria de k a la cuarta desde k vale 1 hasta 10. Aplico mi fórmula. ¿Cuál sería? Ahí está. Sería que n por n más 1 por 6 por n al cubo más 9 por n cuadrado más n menos 1 sobre 30. ¿Cierto? Sería, reemplazamos. ¿Cuánto vale n? N vale 10. Porque empieza K1, mira, K1 hasta n, K1 hasta 10. Entonces n vale 10, sería 10 por 10 más 1, por 6 por 10 al cubo, más 9 por 10 al cuadrado, más 10 menos 1. Obviamente empiezo a desarrollar, sería 10 por 11, por 6 por 1000, más 9 por 100, más 9. Acá simplificando, aquí obviamente aquí 10 menos 1 aquí es 9. Aquí simplificando te va a quedar 11 por 6000 más 900 más 9 sobre 3. Que va a ser 11 por 6909 sobre 3. Simplificando aquí sería 11 por 2303. Que va a ser igual a 25.333. Y de esa manera es como hay una sumatoria de los n primeros números naturales consecutivos elevado a la potencia 4. Ok, muchachos, ¿me van entendiendo ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí o no? A ver, muchachos, ¿me van entendiendo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Tienen? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a la siguiente sumatoria. La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros números naturales pares consecutivos elevados a la potencia 4. Aquí vamos dos pares. Aquí sumatoria de 2k a la cuarta desde k vale 1 hasta n
de 2 a la cuarta. Esto va a ser igual 2 a la cuarta más 4 a la cuarta más 6 a la cuarta más punto sucesivo más 2n a la cuarta. Formulita es esto de acá, ¿cierto? Sumatoria de 2k, ojo, aquí es 2k, me falta poner aquí 2k elevado a la cuarta, que sería 8n por n más 1 por 6n al cubo más 9n al cuadrado más n menos 1 sobre 15, ¿cierto? En este caso tendríamos esta formulita y aplicamos, ¿cierto? Aplicamos aquí esto y va a ser que en este caso n, ¿cuánto es? 8, ¿cierto? Y será 8 por 8 por 8 más 1 por 6 por 8 al cubo más 9 por 8 al cuadrado más 8 menos 1 sobre 15. Desarrollamos, sería 8 por 8 por 9 por 6 por 512 más 9 por 64 más 7. 8 menos 1, 7. ¿Y cuánto queda eso? Sobre 15. Entonces esto va a quedar aquí. Simplificamos aquí tercia 3, 5. Y te va a quedar 8 por 8, 64 por 3 por 3072 más 576 más 7 sobre 5. Que va a ser 192 por 3655 entre 5. Simplificamos aquí, sería 7, 3, 1. 192 por 731, que va a ser igual 140.352. Ok. Entonces de esa manera es como se utiliza esta sumatoria notable. ¿Ya, muchachos? La siguiente sumatoria es la sumatoria de los n primeros números naturales impares consecutivos elevado a la potencia 4. O sea, sumatoria de 2k menos 1 a la cuarta, desde k vale 1 hasta n, que sería 1 a la cuarta más 3 a la cuarta más 5 a la cuarta más puntos sucesivos más 2n menos 1 a la cuarta. Que por fórmula, ¿cuánto es? Es esta expresión. Sumatoria de 2k menos 1 a la cuarta es igual a n por 48 n a la cuarta menos 40 por n al cuadrado más 7 sobre 15. ¿Sí o no? Sobre 15. En este caso, ¿cuánto va a salir? A ver, esto va a ser esta sumatoria desde 2k menos 1 a la cuarta, desde k vale 1 hasta 10. ¿Cuánto es? Formulita. N, ¿cuánto es? N vale 10. Entonces aquí será 10 por 48 por 10 a la cuarta menos 48 por 10 al cuadrado más 7 sobre 15. Que va a ser 10 por 48 por 10.000 menos 40 por 100 más 7. Que va a ser igual 10 por 48, 480.000 menos 4.000 más 7. Que va a ser, simplificando aquí, sería 2, quinta 2, y acá 3, se va a quedar 2 por 476.007 sobre 3. Que aquí simplificando se va a hacer 1, 5, 8, 24, 8, a ver, 1, 17, 5, 26, 8, 24 queda 2, 6, 18 queda 2, 6, 27, 9. O sea, 2 por 158.669, que va a ser 317.338. Entonces esa es la sumatoria de 2k menos 1 elevado a la cuarta. ¿Ya? De esa manera, muchachos. ¿Me van entendiendo ahí? ¿Me van entendiendo? Hasta el momento, ¿me entienden aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen? Sí, profe, en todo entendido. Ok, aquí ya que debes entender algunas formulitas, debes ya saber, pues. En este caso, las formulitas de elevados a la potencia 4, creo que algunos no la han visto, no han visto esa sumatoria o esa serie, porque creo que no les he puesto esa serie, o sí, no me acuerdo muy bien. Pero debes entender, utilizar muy bien tu formulita en estos casos. ¿Ya? Ahora, sigamos con otra sumatoria. Sumatoria de los n primeros productos binarios consecutivos. Esto de acá, ¿qué significa n primeros productos binarios consecutivos? Es esto, mira. Sumatoria de k por k más 1, desde k vale 1 hasta n. O sea, aquí va a ser 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más puntos sucesivos, más n por n más 1. ¿Y cuánto es eso? Sumatoria de k por k más 1, desde k vale 1 hasta n, es igual a ¿quién? A n
por n más 1 por n más 2 dividido entre 3. Esa es la sumatoria que tenemos ahí. ¿Ya? Ese es mi sumatorio. Ya. Y entonces aquí aplicas, vamos a este, dice, calculamos f. F es igual sumatoria de k vale 11 hasta 28 de k por k más 1. ¿Qué aplicas aquí, muchachos? Entonces acá recordamos, mira, aquí esta sumatoria que tenemos aquí va desde k11 hasta 28. Entonces yo no puedo hacer eso, yo tengo que empezar desde k vale 1. Entonces aquí empezaré aquí. Sumatorias parciales sería sumatoria de k1 hasta 28 menos la sumatoria de k vale 1 hasta 10, ¿sí o no? Hasta 10, no puedo poner 11, tiene que poner el anterior al 11, que es el 10. Y aquí ya recién puedo aplicar mi formulita. En este caso, en la primera sumatoria, n vale 28 y acá n vale 10. Entonces aquí sería 28 por 28 más 1 por 28 más 2 sobre 3 menos 10 por 10 más 1 por 10 más 2 sobre 3, ¿sí o no? Aquí va a ser igual 28 por 29 por 33 menos 10 por 11 por 12 sobre 3. Simplificando, aquí vale 10, acá simplificando, aquí vale 4. Y este es 28 por 29 por 10 menos 10 por 11 por 4. Que va a ser igual, bueno, aquí yo le he sacado factor común 10, y te queda 10 por 28 por 29 menos 11 por 4, que sería 10 por 812 menos 44, que es 10 por 768. ¿Cuánto es? 7680. Listo. Listo. F vale 7680. Y de esa manera dejo como la sumatoria de los n primeros productos binarios consecutivos. Ok, muchachos. Ese es para esa sumatoria. La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros productos ternarios consecutivos. O sea, cuando tienes esto, mira, sumatoria de k por k más 1 por k más 2 de k vale 1 hasta n. ¿Cuánto es? 1 por 2 por 3 más 2 por 3 por 4 más puntos suspensivos n por n más 1 por n más 2. Que su fórmula es esta. Sumatoria de k por k más 1 por k más 2 desde k vale 1 hasta n es n por n más 1 por n más 2 más 3 dividido entre 4. Esa es la fórmula de esta sumatoria. Entonces aquí determinamos la sumatoria f, la sumatoria de k vale 1 hasta 18 de k por k más 1 por k más 2. Y aplicando mi formulita, que es n por n más 1 por n más 2 por n más 3 entre 4, yo doy cuenta que k vale 1 hasta 18, entonces n ¿cuánto vale? 18. Y reemplazando sería 18 por 18 más 1 por 18 más 2 por 18 más 3 sobre 4. Que sería 18 por 19 por 20 por 21. Que simplificando aquí sería 5. Y te va a quedar 18 por 19 por 5 por 21. Que es, todo esto va a ser 35.910. De esa manera. Entonces de esa manera es como obtengo esta respuesta. Y es como utilizo la fórmula de la sumatoria de los n primeros productos ternarios consecutivos. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿O no tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces avancemos. Avancemos al siguiente sumatoria. La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros productos binarios consecutivos invertidos. ¿Cómo así? Mira, es esto, mira. Sumatoria de 1 sobre k por k más 1. Desde k vale 1 hasta n. Es igual a la serie 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3 más 1 sobre 3 por 4 más puntos sucesivos más 1 sobre n por n más 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esta es igual a ¿quién? La sumatoria de 1 sobre k más 1, de k vale 1 hasta n, es igual a n sobre n más 1. ¿Sí o no? Entonces yo digo, determinar las sumatorias de 1 sobre k por k más 1 desde k vale 1 hasta k vale 207. Y aplico mi formulita, ¿cierto? Porque me da cuenta que es igualita, ¿cierto? K empieza 1, aplico, k empieza desde 1 hasta n, que es 207. ¿Y cuánto es esto? N por n más 1. En este caso es 207 sobre 207 más 1, que es 207 sobre 208. ¿Sí o no? Y listo. De esa manera es como determino
la sumatoria de los n primeros productos binarios consecutivos invertidos. Ojo, que tener en cuenta que esta es fácil. ¿Por qué? Porque aquí está el valor, ¿cierto?, de esta fórmula. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta o no tienen preguntas aquí? Muchachos, ninguna pregunta tiene, entonces puedo seguir avanzando. Vamos al siguiente, ok. Vamos al siguiente. Siguiente problema. Siguiente sumatoria. Sumatoria de los n primeros productos binarios impares consecutivos. En este caso va a ser sumatoria de 1 sobre 2k menos 1 por 2k más 1. Desde k vale 1 hasta n. ¿Quién es? 1 sobre 1 por 3 más 1 sobre 3 por 5 más 1 sobre 5 por 7 más puntos suspensivos más 1 sobre 2n menos 1 por 2n más 1. Entonces ahí ¿cuánto sale? Sumatoria de 1 sobre 2k menos 1 por 2k más 1. Desde k vale 1 hasta n, que sería n por 2n más 1. Esa sería mi sumatoria que voy a hacer aquí. ¿Sí o no? Entonces, por formulita, voy a hacer la siguiente sumatoria. Sumatoria de k vale 1 hasta 30 de 1 sobre 2k más 1 por 2k menos 1. Que en este caso utilizamos la fórmula de la sumatoria de los n primeros productos binarios impares consecutivos invertidos. Que va a ser esta, donde es aquí mi formulita. Pero ¿quién es n? N, mira, aquí que es acá hasta 30. Desde k vale 1 hasta 30. Entonces aquí n va a ser 30, será 30 por 2 por 30 entre 2 por 30 más 1, que sería 30 entre 61. Y esa sería la respuesta de este ejemplo, utilizando la sumatoria de los n primeros productos binarios impares consecutivos invertidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿O no tienen preguntas? A ver. ¿Hay o no hay preguntas aquí? ¿No hay preguntas? Entonces avancemos. La siguiente. Decimos sumatoria de los n productos binarios invertidos. Esta es la fórmula general de las anteriores dos sumatorias. O sea, si tú tienes una sumatoria donde están el producto de dos términos, 1 sobre ak por ak más 1, ¿ya? O sea, productos binarios, o sea, productos binarios que son invertidos, pero que pertenecen a un mismo término, o sea, término k, o en este caso ak, pero son producto de consecutivos, o sea, producto binario de términos consecutivos. Ya, ojo, pero están invertidos. Y yo me doy cuenta de que esta es la formulita 1 sobre A1 por A2. O sea, 1 dividido entre el término 1 por el término 2, más 1 sobre dividido entre el término 2 por el término 3, más 1 sobre dividido el término 3 por el término 4, más puntos suspensivos, 1 sobre el término AN menos 1 por A sub n. ¿Sí o no? Y este caso te va a quedar así. Entonces aquí sería la sumatoria desde k vale 1 hasta n, desde 1 sobre a sub k por a sub k más 1, va a ser 1 sobre r, que en este caso es la razón, o sea, la diferencia de término seguido a otro, por 1 sobre el primer término, menos 1 sobre el término an más 1. De esa manera. ¿Ya? De esa manera. Entonces yo digo, a ver, calcular. Yo digo, calculamos esta sumatoria. Sumatoria de k vale 1 hasta 15 de 1 sobre 3k más 1 por 3k más 4. Entonces, te das cuenta de lo siguiente. Yo puedo aplicar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero yo me percato de que estas y esta, ¿qué son? ¿Qué son? A ver, muchachos, díganme. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es en realidad? Son, básicamente, es la misma serie o sucesión, ¿cierto? O el mismo término. El mismo término enésimo, solo que uno es el término inicial y el otro es el siguiente, el que le sigue. ¿Sí o no? Entonces aquí tú te das cuenta que por fórmula yo debo hacer esto, mira. ¿Yo qué hago? Yo digo, ¿quién es R? Yo digo, si resto
con este, ¿cuánto va a salir? Me va a salir el R. ¿El R cuánto es? El R va a ser 3. O sea, resto el segundo término menos el primero y me sale el R. Después, ¿quién es el término 1? Aquí el término 1. A ver, el término 1. ¿El término 1 cuál es? El término 1 es 3 por 1 más 1. O sea, ¿por qué? Porque este de acá es el término A sub K. Entonces, A sub 1 va a ser 3 por 1 más 1. O sea, A sub 1 ¿cuánto es? Va a ser igual 3 más 1, que es igual a 4. Y el término K, el término N más 1, ¿cuánto es? Será 3 por N más 1, que sería 3N más 3 más 1, que sería 3N más 4. Por eso yo pongo aquí, mira, la formulita es esta, la aplico aquí. Siendo 1 sobre R, 1 sobre 3, por 1 sobre A1, que es 1 sobre 4, menos 1 sobre 3N más 4. ¿Sí o no? Listo. Y aquí hay que desarrollar, pues, 1 sobre 3 sobre, aquí este pasa a multiplicar acá, este multiplica aquí. En aspa sería 3N más 4 menos 4 sobre 4 por 3N más 4. Simplificando esto te va a quedar 1 sobre 3 por 3N sobre 4 por 3N más 4. Simplifico otra vez. Te va a quedar que F es N sobre 4 por 3N más 4. ¿Cierto? Y aquí yo te digo lo siguiente. Lo siguiente, mira. Acá, el N. ¿Quién es el N? Obviamente el N es el 15. Porque aquí capas empieza desde el 1 hasta el 15. Entonces N sería 15 sobre 4 por 3 por 15 más 4. Que sería 15 sobre 4 sobre 45 más 9. Que sería 15 sobre 4 sobre 49. Y F ¿cuánto es? 15 sobre 196. Y de esa manera es como hago esta sumatoria utilizando esto. Teniendo en cuenta que esta sumatoria es la fórmula general de cualquier producto binario invertido. ¿Ya? Cualquier producto binario invertido, donde estos términos productos binarios son pertenecen a una sucesión aritmética. ¿Ya, muchachos? Esta parte, ¿me han entendido aquí, muchachos? ¿Sí o no? Esta sumatoria. ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O no tienen preguntas? Díganme. Entonces sigamos aquí con la siguiente sumatoria. La siguiente sumatoria es sumatoria de los n primeros productos de los números consecutivos ternarios consecutivos invertidos. Lo que me pasé aquí. O sea, sumatoria de 1 sobre k por k más 1 por k más 2 desde k vale 1 hasta n. O sea, esto es igual a decir 1 sobre 1 por 2 por 3 más 1 sobre 2 por 3 por 4 más puntos ofensivos más 1 sobre n por n más 1 por n más 2. Esto sería la sumatoria de los n productos, n primeros productos de los números ternarios consecutivos invertidos. ¿Y esto cuánto es? Según la formulita de sumatoria de 1 sobre k por k más 1 por k más 2 de n por n más 3 es igual a n por n más 3 sobre 4 por n más 1 por n más 2. Y aquí determinamos el siguiente ejemplo, o sea, sumatoria de k vale 1 hasta 15 de 1 sobre k por k más 2 por k más 3. ¿Sí o no? Esta expresión. Formulita. Aquí esta fórmula es muy parecida a esta, bastante, ¿cierto? Entonces aquí digo que n vale 15. Si n vale 15, ¿qué va a quedar? Va a ser n por n más 3 sobre 4 por n más 1 por n más 2. Y esto va a ser que 15 por 15 más 3 sobre 4 por 15 más 1 por 15 más 2, que sería 15 por 18 sobre 4 por 16 por 17. Sacamos mitad a mitad, sería 9, aquí sería 8 y te va a quedar 15 por 9 sobre 4 por 8 por 17, que va a ser 135 sobre 544. Entonces, esa sería F. F es igual a 135 sobre 544. Teniendo en cuenta que esta sumatoria es únicamente para este tipo de valor. Recuerden que todas estas sumatorias son únicamente para la condición o esta serie, por si acaso. Solo es para estos tipos de serie.
O sea, cada una de estas sumatorias solo únicamente para su correspondiente serie. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Entonces avancemos al siguiente. La siguiente sumatoria, que es sumatoria de una serie geométrica finita de ración geométrica igual a R y primer término R. O sea, aquí la sumatoria desde R a la K, de K vale 1 hasta N. Teniendo en cuenta que aquí va a ser su serie es R más R cuadrado más R al cubo más R a la cuarta más puntos sucesivos más R a la N. ¿Y cuánto es esta sumatoria? Será LR por R a la N menos 1 sobre R menos. Ojo, ten en cuenta que me falta poner R es mayor que 1. Ya, R es mayor que 1. Tiene que cumplir eso, si no, no puede ser esto. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo la siguiente sumatoria. Sumatoria de 3 elevado a la K, de K vale 1 hasta 7. Se aplica formulita, ¿cierto? En este caso, el R, ¿cuánto vale? El R, aquí R vale 3. Y el N vale 7. Entonces sería F es igual 3R por R a la N menos 1 sobre R menos 1, ¿cierto? 3 por 3 a la 7 menos 1 sobre 3 menos 1, que sería 3 por 3 a la 7 es 2187 menos 1 sobre 3 menos 1, que sería 3 por 2186 sobre 2, que simplificando sería 3 por 1093, que va a ser igual F a 3279. Entonces de esa manera es como la sumatoria de una serie geométrica finita de razón geométrica igual a R y primer término R. ¿Ya? Ojo, mejor dicho, sumatoria de R elevado al cubo. El R elevado a la K, de K vale 1 hasta N. Teniendo en cuenta que este R es mayor que 1. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta ahí tienen? ¿O no tienen preguntas acá? Ninguna pregunta, entonces avancemos aquí para el sumatoria 19-20. Sumatoria de la inversa de un número constante elevado a la potencia K desde la unidad hasta el infinito. Ojo, mira. Esta es la sumatoria desde K vale 1 hasta el infinito de 1 sobre R a la K, que va a ser 1 sobre R más 1 sobre R cuadrado más 1 sobre R cubo más punto suspensivo. ¿Y cuánto es esto? La sumatoria de 1 sobre R a la K, de K vale 1 hasta el infinito, es igual a 1 sobre R menos 1. Mira, siempre y cuando R pertenece a los números naturales. O sea, mejor dicho, este R, ojo, y falta poner R es mayor que 1. Ya, R es mayor que 1. No puede ser R igual a 1 porque si aquí no se puede hallar el valor. Entonces aquí tengo calcular la sumatoria de 1 sobre 4 a la K. De K vale 1 hasta el infinito. ¿Cuánto sale? Aquí sería G es igual a sumatoria de K vale 1 hasta el infinito de 1 sobre 4K. Donde te das cuenta que R es 4, que es mayor que 1. Y está al infinito. Ojo, ten en cuenta que aquí debe estar el infinito. Entonces G, ¿cuánto es? 1 sobre R menos 1, que es 1 sobre 4 menos 1, que es 1 sobre 3. Y listo. Esa sería la respuesta. Esa es la sumatoria de la inversa de un número constante elevado a la potencia K desde la unidad hasta el infinito. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Muchos me entendieron? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces vayamos a la siguiente sumatoria. ¿Cuál es la siguiente sumatoria aquí? Vayamos a la siguiente sumatoria. Sumatorias notables. 21. Sumatoria del cociente del valor de K y un número constante elevado a la potencia K desde la unidad hasta el infinito. O sea, básicamente sumatoria de K sobre R a la K, de K vale 1 hasta el infinito. O sea, aquí es 1 sobre R más 2 sobre R cuadrado más 3 sobre R al cubo más 4 sobre R a la cuarta más puntos sucesivos. ¿Cuánto vale eso?
la sumatoria de k sobre r a la k desde k vale 1 hasta el infinito es igual r sobre r menos 1 al cuadrado, siempre y cuando r sea mayor que 0 y r pertenezca a los números naturales. ¿Ok? De esa manera. Entonces aquí calcular g es igual sumatoria de k sobre 3 a la k, desde k vale 1 hasta el infinito. Aplico formulita, ¿cierto? ¿Quién es r? R es 3. 3 es mayor que 1. Y 3 obviamente pertenece a los naturales y va hacia el infinito, desde k vale 1. Entonces formulita aquí sería r sobre r menos 1 al cuadrado, o sea, 3 sobre 3 menos 1 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 sobre 2 al cuadrado? Que sería 3 sobre 4 o 3 cuartos. ¿Ok? Entonces de esa manera es como se aplicaría esta sumatoria. No es tan difícil, ¿cierto? Cuando ya te sabes la fórmula, se vuelve un poco más sencillo, ¿cierto? Pero no es la única sumatoria que vamos a ver, mira. Sino la siguiente sumatoria es sumatoria del cociente del valor de k elevado al cuadrado y un número constante elevado a la k, desde la unidad hasta el infinito. O sea, sumatoria de k al cuadrado sobre r a la k, desde k vale 1 hasta el infinito, de 1 al cuadrado sobre, o sea, 1 al cuadrado sobre r, más 2 al cuadrado sobre r cuadrado, más 3 al cuadrado sobre r al cubo, más 4 al cuadrado sobre r a la cuarta, más puntos suspensivos. ¿Y cuánto es esto? La sumatoria de k al cuadrado sobre r a la k, de k vale 1 hasta el infinito, es r por r más 1 sobre r menos 1 al cubo, donde r es mayor que 1 y r pertenece a los números naturales. Entonces aplicamos esta en el siguiente ejemplo. G es igual a sumatoria de k al cuadrado sobre 3 a la k, desde k vale 1 hasta el infinito. ¿Cuánto sale aquí? Formulita sería r, ¿cuánto vale? R vale 3, ¿cierto? Obviamente 3 es mayor que 1 y es natural. Esto sería 3 por 3 más 1 sobre 3 menos 1 al cubo. Y esto sería 3 por 4 sobre 2 al cubo, que sería 12 sobre 8. Aquí sacamos mitad, mitad. No, cuarta, cuarta sería 3 medios. Entonces G vale 3 medios. De esa manera. Entonces sería G vale 3 medios la sumatoria. Esta sumatoria, muchachos. ¿Me entendieron aquí? Muchachos, ¿me entendieron? ¿Me entendieron, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? Díganme, muchachos. Muchachos, Sí, Santiago. ¿tienen alguna pregunta? La siguiente sumatoria es sumatoria notable, sumatoria del cociente del valor de k elevado al cubo y un número constante elevado a la k, desde la unidad hasta el infinito. O sea, sumatoria de k al cubo sobre r a la k desde k vale 1, que es igual 1 al cubo sobre r, más 2 al cubo sobre r cuadrado, más 3 al cubo sobre r al cubo, más puntos suspensivos. Entonces aquí la sumatoria desde k al cubo sobre r a la k, de k vale 1 hasta el infinito, es r por r cuadrado más 4r más 1 sobre r menos 1 a la cuarta, donde r es mayor que 1, r pertenece a los naturales, ¿sí o no? Entonces hay que calcular sumatoria de k al cubo sobre 3 a la k, k más de 1 al infinito. Fórmula. Ahí está mi formulita. ¿Quién es r? R vale 3, que es mayor que 1 y que pertenece a los naturales, y k vale infinito. Obviamente comienza desde k1, ¿cierto? Entonces aplico mi formulita, que es r por r al cuadrado más 4 por r más 1 sobre r menos 1 a la cuarta, que sería 3 por 3 al cuadrado más 4 por 3 más 1 sobre 3 menos 1 a la cuarta. Aplicando aquí sería 3 por 9 más 12 más 1 sobre 2 a la cuarta, que es 3 por 22 sobre 16. Aquí mitad mitad sale, no, perdón, 3 por 22, 66 sobre 16. Simplifico, mitad mitad es 33 sobre 8. Y de esa manera es esa sumatoria. ¿Ok, muchachos? Vamos a la siguiente sumatoria, que en este caso es la sumatoria del cociente del valor de k elevado a la potencia 4 y un número constante elevado a la k, desde la unidad hasta el infinito. O sea, sumatoria de k a la cuarta sobre r a la k,
de k vale 1 hasta el infinito, que es igual 1 a la cuarta sobre r más 2 a la cuarta sobre r al cuadrado más 3 a la cuarta sobre r al cubo más puntos suspensivos. Y este va a ser sumatoria de k a la cuarta sobre r a la cuarta. De k vale 1 hasta el infinito es igual r por r más 1 por r al cuadrado más 10r más 1 sobre r menos 1 a la quinta. Entonces aquí, ¿cuánto es esto? A ver, g va a ser igual sumatoria de k a la cuarta sobre 3 a la k sobre k de k vale 1 hasta el infinito, que aplicamos nuestra formulita y decimos que r, ¿cuánto vale r? R vale 3, ¿cierto? Que es mayor que 1, pertenece a los naturales y comienza de k vale 1 hasta el infinito. Formulita sería 3 por 3 más 1 por 3 cuadrado más 10 por 3 más 1 sobre 3 menos 1 a la quinta. Este va a ser 3 por 4 por 9 más 30 más 1 sobre 2 a la quinta, que es 3 por 4 por 40 sobre 2 a la quinta, que en este caso es 480 sobre 32. Simplificando aquí, te va a quedar que g vale 15. Entonces de esa manera el ejemplo va a salir esto para esta sumatoria. ¿Ok, muchachos? Entonces de esta manera es esa sumatoria. ¿Me van entendiendo ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Sí o no? No, profesora, ninguna. Sí, me van a entender aquí. Básicamente algunas sumatorias te vas a dar cuenta que son la siguiente sumatoria de la anterior. ¿Verdad? Te cuenta. Vamos a darnos cuenta de esto. Y aquí hay otra sumatoria. Esta sumatoria es sumatoria del producto de k con el número 2 elevado a la potencia de k desde la unidad hasta n. O sea, sumatoria de k vale 1 hasta n de k por 2 a la k. Que en el caso sería 1 por 2 a la 1 más 2 por 2 a la 2 más 3 por 2 al cubo más puntos suspensivos más n por 2 a la n. ¿Y cuánto es esta sumatoria? Bueno, aquí les he puesto nomás la fórmula. La sumatoria de k por 2 a la k desde k vale 1 hasta n es 2 por 2 a la n por n menos 1 más 1. ¿Ya? No he hecho un ejemplo aquí. Igualmente para la siguiente sumatoria tampoco no le he dado ejemplo. Sino esto, mira, la sumatoria del producto de k con el número 3 elevado a la potencia de k, desde la unidad hasta n. O sea, 1 por 3 a la 1, más 2 por 3 al cuadrado, más 3 por 3 al cubo, más puntos suspensivos, más n por 3 a la n. ¿Y cuánto es eso? 3 cuartos de 3 a la n por 2n menos 1 más 1. Y por último, la general de todo esto es esta, la sumatoria de producto de k con la constante r elevado a la potencia de k desde la unidad hasta n, que es 1 por r a la 1 más 2 por r a la 2 más 3 por r al cubo más puntos suspensivos más n por r a la n. Y su fórmula es esta fórmula, mira, esta sí es una fórmula muy grande, que es sumatoria de k por r a la k desde k vale 1 hasta el infinito hasta n es igual n por r a la n más 1 por r menos 1 menos r por r a la n menos 1. Todo esto dividido entre r menos 1 al cuadrado, donde r es mayor que 1. Y inclusive r pertenece a los naturales. Y listo, esas son todas las fórmulas de las sumatorias. Bueno, de las sumatorias que he podido conseguir y hacerles, porque algunas sumatorias no están en los libros. Van a encontrar algunos libros donde no van a encontrar algunas sumatorias que no hay acá. Hay algunas sumatorias que les he puesto aquí que no están en otros libros, ¿ya? Muchas de ellas no se encuentran en los libros. O sí se encuentran, pero en libros ya de nivel preuniversitario. ¿Ya, muchachos? Entonces, vayamos aquí. Vayamos a un ejemplo. Dice, calcula la suma de los 40 primeros términos de la sucesión. Estos, ¿se dan cuenta? Esta es una sucesión, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos para determinar la suma de los términos de una sucesión? A ver, muchachos, ¿cómo decíamos? ¿Qué hacemos aquí? En este problema debemos determinar el tipo de sucesión a cuál pertenece. O sea, esta es mi sucesión. Esta es mi sucesión. ¿Y qué hago? Me hizo a poner las instancias. Aquí más 2, más 0, más 0, más 2, más 6. La siguiente, menos 2, más 0, más 2, más 4. El siguiente, más 2, más 2, más 2. Y ahí te das cuenta que es una sucesión cúbica. Entonces ponemos las instancias y hallamos los términos ceros. El primer término aquí es más 2, acá será menos 4, aquí es más 6 y aquí es menos 8. Entonces, como es una cúbica, yo sé que el último 6a vale 2, 6a más 2b vale menos 4 y a más b más c vale 6.
y D vale menos 8. Entonces calculamos los valores de 6A, ¿cuánto vale? 2. Entonces A, ¿cuánto vale? 2 sextos. ¿Y A cuánto es? 1/3. El valor de B es el 6A más 2B vale menos 4, pero 6A vale 2. 2 más 2B es igual a menos 4. B, 2B, que este 2 está positivo, pasa a restar, sería menos 4 menos 2, sería menos 6. ¿Y B cuánto es? B sería 2B es igual a menos 6 y B vale menos 3. Y lo último es A más B más C vale 6. A vale 1/3. B vale menos 3 y C vale C, que es igual a 6. Entonces C cuánto es? C va a ser 6 más 3 menos 1/3, que va a darte C 26 tercios. Y ya sabemos que D vale menos 8. Entonces la fórmula de esta sucesión es este. Término enésimo es igual a la A por n al cubo más b n al cuadrado más cn más d. Que en este caso va a ser término enésimo es 1/3 de n al cubo menos 3n cuadrado más 26 tercios de n menos 8. Ese es el término enésimo. Y aquí calculamos la suma de los 40 primeros términos de la sucesión utilizando las sumatorias. O sea, mira, recuerda que la sumatoria, ¿cuál es? La serie, mira, la serie es esta. Menos 2 más 0 más 0 más 2 más 8 más puntos suspensivos, ¿sí o no? Esa es mi serie. Pero obviamente que esta serie es término 1 más término 2 más término 3 más término 4 más término 5 hasta el término 40. En suma sería, esa es la suma del término enésimo, que en sumatoria sería la sumatoria del término k, ¿cierto? Básicamente es transformando en la suma de las sucesiones, los términos de las sucesiones en serie y después en sumatoria. Y en la sumatoria sería esto nada más, sumatoria de k vale 1 hasta 40, o sea, del término 1 hasta el 40 de tk. Que tk yo lo tengo, que es 1/3 de k al cubo menos 3k al cuadrado más 26 tercios de k menos 8. ¿Y aquí qué hacemos? Aplicamos propiedades. Primera propiedad. En la suma o la resta de cualquier término de una sumatoria se puede dividir en la resta o suma de las sumatorias correspondiente a cada uno de los términos. O sea, sumatoria de 1/3 de k al cubo menos 3k al cuadrado más 26 tercios de k menos 8 es igual. Sumatoria de 1/3 de k al cubo menos sumatoria de 3k al cuadrado más sumatoria de 26 3k menos sumatoria de 8. Después, como se dan cuenta, hay valores constantes que se van multiplicando acá. ¿Qué se hace? Estos valores van a salir fuera de la sumatoria, multiplicando toda la sumatoria que quedó, que en este caso va a ser 1/3 de la sumatoria de k al cubo menos 3 veces la sumatoria de k al cuadrado más 26 tercios de la sumatoria de k menos sumatoria de 8. Y aquí ya te das cuenta que aquí todas estas quedan sumatorias que les he dado hace rato, ¿sí o no? Entonces hay que hacer mis formulitas, pues. Entonces te das cuenta que todas estas sumatorias empiezan con k1. Entonces aplico mis formulitas que va a ser. La primera es sumatoria de k al cubo, o sea, sumatoria de los n primeros números consecutivos elevado al cubo, o sea, 40 por 41 entre 2 al cuadrado. Menos 3. Sumatoria de k al cuadrado sería 40 por 41 por 81 entre 6, ¿cierto? Más 26 tercios, que sería 40 por 41 sobre 2. Menos 8 por 40. Recuerda que todas estas formulitas, todos estos, ya los he dicho hace rato. Todas estas en sus formulitas de acá. ¿Sí o no? Entonces ahí, ¿cuánto queda? Entonces aquí empieza a desarrollar, ya es operaciones básicas. La matemática sería aquí, simplifica, simplifica por acá, simplifica otra vez, simplifica. Y te va a quedar 1/3 de 20 por 41 al cuadrado menos 3 por 20 por 41 por 27 más 26 tercios de 20 por 41 menos 8 por 40. Y este desarrollo se va así, mira, 1/3 de 820 al cuadrado menos 3 por 20 por 41 por 27 más 26 tercios de 820 menos 8 por 40. ¿Qué va a ser esta expresión? 1/3 de 820 al cuadrado menos 3 por 820 por 27 más 26 tercios de 820 menos 8 por 40. Que aquí va a ser 672.400 sobre 3 menos 66.420 más 21.320 sobre 3 menos 320. Y esto va a quedar, bueno, aquí ordenando las fracciones voy a sumarlos acá. Te va a quedar 272.400 sobre 3 más 21.323 menos 66.
1420 menos 320. ¿Cuánto es eso? 693.720 sobre 3 menos 66.740, que va a ser igual a 231.240 menos 66.740, que al final va a ser esta expresión. O sea, S, la suma de los términos de esa sucesión, de los 40 primeros términos, es 164.500. Entonces, de esa manera es como se hace ese problema, ese ejemplo. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido aquí? ¿Alguna pregunta? Lo siguiente es, mira, es la serie telescópica. ¿Qué es una serie telescópica? Según dice, si la sucesión Tn, cuyo término general es la diferencia entre Fn más 1 y Fn, o viceversa, la serie de la fórmula de la forma sumatoria de k vale 1 de hasta n de tk asociado a esta sucesión se llama serie telescópica y cumple que la sumatoria de tk desde k vale 1 hasta n es igual aquí a la sumatoria de k vale 1 hasta n de f de k más 1 menos f de k, teniendo en cuenta que la sumatoria de k vale 1 a la sumatoria de tk desde k vale 1 hasta n es f de n más 1 menos f de 1. Entonces, por lo tanto, una sumatoria de k vale 1 hasta n desde fk más 1 menos fk es igual a la f de n más 1 menos f de 1. Teniendo en cuenta, muchachos, que aquí esta f es una función correspondiente a f de k. ¿Ya? F de k. O sea, mejor dicho, que una sumatoria de un término cualquiera de una sucesión puede ser representado una resta de esta misma función que está determinado el t de k. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, vamos a hacer un ejemplo. Miren, determina la sumatoria siguiente en una fórmula utilizando el valor de n. Esta es mi sumatoria que voy a determinar. ¿Cómo determino esta sumatoria? ¿Alguien se ha preguntado por qué la sumatoria de k al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6? A ver, muchachos. ¿Alguien sabe eso? ¿Cómo se ocurre? Pues utilizamos la serie telescópica. ¿Cómo? Utilizamos la serie telescópica de la siguiente manera. Digo, f de k vale k al cubo. O sea, la función de k yo le voy a poner que es k al cubo. Profe, pero queremos k al cuadrado. Sí, sí lo sé. Pero para determinar esto, si quiero k al cuadrado, yo tengo que poner que f está k al cubo. Si quiero k, si la sumatoria de k al cubo, ¿qué hallo? Que f de k sea k a la cuarta. Si yo quiero la sumatoria de k a la cuarta, ¿qué debo hacer? Que f de k sea k a la 5. Si quiero, por ejemplo, la sumatoria de k a la 10, ¿qué debo hacer? Que f de k sea k a la 11, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que entender esto. O sea, yo tengo que entender esto. Este es mi f. Entonces yo digo, según la definición, yo digo, sumatoria de k vale 1 hasta n de f de k más 1 menos f de k. O sea, la fórmula me lo dice esto. Me dice esto. Si sumatoria de k vale 1 hasta n de f de k más 1 menos f de k. Y yo estoy haciendo eso, mira. ¿Por qué? Si yo digo aquí f de k más 1, ¿cuánto es esto? Sería k más 1 elevado al cubo, ¿sí o no? Este valor se reemplaza acá. Es como decir f de u, ¿cuánto es? Es u al cubo. O f de m, ¿cuánto es? M al cubo. En vez de poner um, pongo k más 1. Entonces, ¿cuánto es? K más 1, ¿sí o no? No he hecho más que utilizar las definiciones de ¿cómo se llama? Reemplazo. Entonces aquí sería f de k más 1 al cubo menos f de k, que es k al cubo, que está aquí. Y esto es igual a n más 1 al cubo menos 1. Profe, ¿dónde sale esto? De la misma ecuación, mira, de esto de acá. Mira, de aquí. Es f de n más 1 menos f de 1. O sea, esto de acá es igual como decir f de n más 1 menos f de 1. Y aquí digo, si f de k más 1 es igual a k más 1 al cubo, entonces f de n más 1, ¿cuánto es? N más 1 al cubo.
Y obviamente que f de 1, ¿cuánto es? 1 al cubo, como estoy poniendo acá. O sea, esto de acá, estoy utilizando la serie telescópica para poder determinar la sumatoria de k al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, miren. O sea, mi serie telescópica me puedo utilizarlo para poder hallar esto, pero también se utiliza para otras formas, siempre y cuando tenga la misma función. Ojo, recuerda que esto de acá se le llama función. Ya, la función de k es igual a k al cubo. Entonces, si utilizo mi formulita de la serie telescópica, me sale esto y empieza a desarrollar normal. O sea, aquí la parte es k más 1 al cubo. ¿Cuánto es? K al cubo más 3k al cuadrado más 3k más 1 menos k al cubo. Y esto es obviamente lo mismo, n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1 menos 1. Ahí te das cuenta, se va esto, también se va esto de acá y te queda sumatoria de k vale 1 hasta n de 3k al cuadrado más 3k más 1. Y acá te queda n al cubo más 3n al cuadrado más 3n. Y obviamente aquí aplico la propiedad de mis sumatorias, la segunda propiedad. La cuarta propiedad, sumatoria de 3k al cuadrado más sumatoria de 3k más sumatoria de 1. Y esto va a ser n al cubo más 3n al cuadrado más 3n. Después aquí este 3 sale afuera, este también sale afuera, va a quedar 3 veces la sumatoria de k al cuadrado más 3 veces la sumatoria de k más la sumatoria de 1 es igual n al cubo más 3n al cuadrado más 3n. Estas sumatorias obviamente yo ya debes saber. Bueno, esta no, porque esa es la que queremos hallar. La que debes saber es esta, que en este caso sería n por n más 1 entre 2. Más sumatoria de 1, aquí va a ser n. Recuerda, sumatoria de 1, recuerda que la sumatoria de 1 desde k vale 1 hasta n, ¿cuánto es? N. Y esto va a ser expresado acá. ¿Y qué se hace después? Bueno, te va a quedar toda esta expresión, todo esto de acá. Todo esto de aquí lo voy a pasar al otro lado restando, porque todos tienen el mismo término que es n, la misma variable. Entonces aquí va a ser 3 veces la sumatoria de k al cuadrado es igual a n al cubo más 3n al cuadrado más 3n menos n menos 3n por n más 1 sobre 2. Esto no va a cambiar nada, sigue igual y te va a quedar esto de acá. 3n menos n sería 2n menos, acá esta expresión te queda 3n cuadrado más 3n sobre 2. Este 2 multiplica aquí estos términos, sería 2 por n al cubo más 6 por n cuadrado más 4n menos 3n cuadrado menos 3n entre 2, que te va a quedar 2n al cubo más 3n cuadrado más n sobre 2. Que aquí hago factor común n y te va a quedar n por 2n al cuadrado más 3n más 1. Y obviamente aquí 2n cuadrado más 3n más 1 hago método de aspa simple, sería 2n más 1, n y más 1, aspa simple. Te va a quedar más n y acá te queda más 2n, que es más 3n. O sea, esta expresión lo puedo sacar así. N por toda esta expresión que es n más 1 por 2n más 1 dividido. Acá este 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y te va a quedar n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y de esa manera demostramos que la sumatoria de k al cuadrado de k vale 1 hasta n es igual a la fórmula que tenemos aquí. O sea, de esta manera, con la serie telescópica yo puedo crear nuevas fórmulas matemáticas o puedo deducir algunos problemas utilizando mi serie telescópica. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Ojo, ten en cuenta que la serie telescópica que estoy poniendo aquí tiene sus condiciones. O sea, yo para utilizar la serie telescópica debe cumplir lo que me dice la teoría acá. O sea, debo tener una función de n cuyo término general es la diferencia entre la función misma de un n más 1 y fn. ¿Ya? O sea, mira, aquí esta función debe estar en forma general en una sumatoria de un término enésimo, de un término de una sucesión, por si acaso, para que cumpla esta relación. Ya, para que cumpla esta relación. Entonces, de esa manera es como se determina este problema. Ojo, tener en cuenta aquí, muchachos, esta relación que hay aquí.
y utilizarlo correctamente. Bueno, hay bastantes cosas que debemos saber acá. Bueno, las matemáticas básicas, también saber productos notables debemos saber inclusive para poder resolver este tipo de problemas. Ok, muchachos, espero que me hayan entendido aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta tienen? Ahora, para terminar, necesitamos saber lo que son. Para terminar aquí, necesitamos saber sumatorias dobles. ¿Qué son? Son sumatorias que tienen sumatorias consecutivas y se representan de la siguiente manera. La sumatoria de la sumatoria de TJK. No se van a confundir aquí. Dice, profe, ¿cómo se hace esto? No, nada más es para desarrollar esta sumatoria se usa la siguiente propiedad de separar las sumatorias y resolver la sumatoria interior primero y después la desarrollar la sumatoria exterior. O sea, esta sumatoria que tenemos acá, sumatoria desde J es igual a M a N, de la sumatoria de K es igual a P hasta Q, de TJK es igual a la sumatoria de J es igual a M hasta N. En corchetes aquí separas esta sumatoria interior de la sumatoria de K es igual a P hasta Q de TJK. O sea, ¿esto qué se hace? Esto se resuelve primero. ¿Ya? Eso se resuelve primero. Y teniendo en cuenta que para resolver la sumatoria doble debemos usar las propiedades de las sumatorias. ¿Cómo? Mira. Aquí tenemos esta sumatoria. Mira, aquí tenemos esta sumatoria. Y entonces, ¿qué dices? Determina la siguiente sumatoria doble. Sumatoria desde J es igual 2 hasta 5 de la sumatoria de K es igual 4 hasta 6 de J más K. Utilizamos la propiedad de sumatoria doble y de sumatoria simple de la siguiente manera. O sea, mira, sumatoria de J es igual 2 hasta 5 de la sumatoria de K es igual 4 hasta 2, hasta 6. ¿Sí o no? De J más K. Mira, la primera sumatoria utiliza J y la segunda sumatoria utiliza K. Eso debes tener en cuenta. ¿Y esto qué es igual? La sumatoria de J es igual 2 hasta 5, abre corchetes, de la sumatoria de K 4 hasta 6 de J más K. Y empiezas a desarrollar normalmente la sumatoria interior. O sea, la sumatoria que está afuera no me va a hacer nada. O sea, no es que interfiera acá, solo vamos a hacer la sumatoria interior. Y aquí te das cuenta que esto aquí, propiedad, ¿cierto? Están sumando, sería sumatoria de K es igual 4 hasta 6 de J más la sumatoria de K es igual 4 hasta 6 de K. Y tú dices, profe, esta sumatoria, ¿cómo desarrollo? Si aquí es K y este es J. Es que este J de acá será como una constante. Y esto de acá es una sumatoria de una constante. ¿Por qué? Porque aquí esta sumatoria está tomando como índice el K, no el J. Entonces, ¿qué aplicas? Aplico la sumatoria de constante. O sea, sería 6 menos 4 más 1 por J. ¿Sí o no? Y el otro, obviamente, si son valores. Entonces, aquí obviamente tú puedes hacer formulita o si no lo formas directo. ¿Por qué? Porque aquí solo hay tres términos. Término K cuando vale 4, K cuando vale 5 y K cuando vale 6. O sea, esto va a ser que 4 más 5 más 6, ¿cierto? Y te va a quedar al final sumatoria, 6 menos 4 es 2 más 1, 3. 3 multiplicado por J más 4 más 5 más 6 es 15. Y aquí mira, te quedó la sumatoria de 3J más 15, que aquí obviamente aplicas lo que ya te dije anteriormente, las propiedades. Por ejemplo, suma sería sumatoria de 3J más sumatoria de 15. El 3 está multiplicando, pasa al otro lado, sería 3 veces la sumatoria de J más la sumatoria de 15, que aplicas tu formulita. Entonces aquí, obviamente aquí, en esta sumatoria sería 3 veces la sumatoria de J, que sería 2 más 3 más 4 más 5, que es fácil de hacer, ¿cierto? Más aquí la sumatoria de 15 va a ser 15 por 5 menos 2 más 1. Desarrollamos aquí, se va a quedar 3 por 14 más 15 por 4, que va a ser igual 42 más 60, que es 102. Y de esa manera es como puedo desarrollar una sumatoria doble. Teniendo en cuenta, muchachos, que hay que separar una sumatoria interior de la sumatoria que está afuera de la sumatoria exterior. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la sumatoria de K, si está sumatoria en índice K de un J, el J es como si fuera una constante o un número, o sea, lo tomas como un número. Obviamente, si es una sumatoria de K, de índice K, que está en función de K, utiliza tus propiedades, utiliza tus formulitas que tú te acuerdes. Y lo demás, obviamente, ya se está, y lo demás ya es cuestión de que apliques muy bien las propiedades sumatorias. Ok, muchachos, espero que me hayan entendido aquí el tema. El tema no es tan difícil. La cuestión es que debemos saber muy bien utilizar las propiedades y algunas fórmulas básicas que tenemos ahí.
Ok, muchachos.